México vive uno de sus peores momentos. La inseguridad y la violencia no cesan. La desigualdad se profundiza. La corrupción persiste y crece. Más de 30 años de recetas neoliberales nos pasan la cuenta. El gobierno actual sigue el guión de sus antecesores. Promete un futuro esplendoroso que supuestamente resultará de la entrega de los bienes públicos. Ayotzinapa, Tlatlaya y muchos otros lugares son ahora sinónimos de la terrible crisis de derechos humanos que vive el país entero. Cada día, el régimen suma escándalos de corrupción, casos de conflictos de interés y abuso de autoridad que quieren acallar silenciando las voces críticas. El regreso del PRI ha traído un gobierno al que no le interesa resolver los problemas del país. Su empeño está en la entrega de las riquezas nacionales y en hacer negocios al amparo del poder público. En ese contexto adverso, ha tenido que actuar la senadora Dolores Padierna Luna, cuya acción legislativa ha estado marcada por la oposición informada y tenaz. Cada intervención y cada voto de Dolores Padierna en el Senado ha buscado cumplir con los ciudadanos que optaron por un proyecto de izquierda y que creen que otro México justo y libre es posible. En sus tareas legislativas se ha empeñado en el impulso de leyes y políticas que contribuyan a mejorar las finanzas públicas, desarrollar la economía nacional con más empleo y mejores salarios, combatir la impunidad y la corrupción, lograr que se respeten y promuevan los derechos humanos. Durante los últimos 3 años, en la 62ª legislatura, el PRI y sus aliados consumaron la aprobación de las llamadas reformas estructurales, un sueño largamente acariciado por quienes en México acatan las órdenes de los organismos internacionales y de las grandes empresas nacionales y extranjeras. La mayoría mecánica, sometida a la agenda del Poder Ejecutivo, aceleró el paso y llegó a impedir incluso el análisis de trascendentales reformas. A pesar de ello, el grupo parlamentario del PRD no abandonó nunca la oportunidad de advertir riesgos, destacar oportunidades y proponer alternativas. Aunque la correlación de fuerzas no nos favorece, dimos la batalla para evitar que las reformas fueran todavía más dañinas. Dolores Padierna votó contra las reformas que amenazan la viabilidad de México como país soberano, democrático y justo. Cada vez que se anuncia una privatización, una reforma estructural, dicen lo mismo, que vamos a crecer, que va a haber más empleos, que la gente lo va a ver en sus bolsillos, y siempre resulta una mentira. Siempre el resultado es la pérdida del patrimonio nacional, mayor pobreza y mayor degradación social. El grupo en el poder ha concluido su ciclo reformador al aprobarse en el Congreso de la Unión sus 11 reformas. Transformaron al Poder Legislativo en la oficialía de partes. La ausencia del presidente este 1 de septiembre confirma esa tendencia. Estudiamos a profundidad las reformas energética, hacendaria, financiera, de telecomunicaciones, transparencia, educativa, laboral, política electoral y de anticorrupción. Luego, hicimos nuestro mejor esfuerzo para presentar argumentos técnicos y políticos como base de nuestro voto en contra en la mayor parte de los casos. En el Congreso, el desolador panorama nacional tiene que ser enfrentado con un trabajo serio, profesional y responsable. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República dio una dura batalla en la tribuna y en espacios públicos. Nos empeñamos en proponer soluciones sustentables a problemas futuros sin privatizar ni perder nuestra soberanía. Le hablamos al pueblo de México desde este recinto, ciudadanas y ciudadanos. La reforma energética es una reforma para que capitales nacionales y extranjeros realicen negocios con los recursos naturales que son de la nación. Todos los países del mundo van en el sentido de proteger su seguridad y su soberanía energética. Solo nosotros, México, vamos en sentido contrario. La mayoría mecánica impuso una reforma que abre de par en par las puertas de la riqueza nacional a las empresas privadas
en su mayoría extranjeras. Una reforma que lesiona la soberanía nacional, amenaza los recursos para financiar programas sociales y para la inversión pública. Quieren convertir a Pemex en una industria meramente extractiva y administradora de permisos, contratos de la iniciativa privada. Quieren ver a Pemex solo como una industria extractiva y que todo el valor agregado lo produzcan las empresas privadas. Pero la última palabra la tendrá siempre el pueblo de México, y la historia consigna, la historia siempre juzga y juzga adecuadamente, allá en su conciencia y la de quienes voten esta anulación de la expropiación petrolera. Posteriormente, la lucha pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde una mayoría evitó llevar adelante la consulta popular sobre un tema de enorme trascendencia. La reforma energética es una privatización irresponsable, abusiva y discrecional, destinada a debilitar a Pemex y la CFE. Esta contrarreforma nació de la mentira. Querían que las y los mexicanos creyeran que se basaba en modernizar a Pemex, que se trataba de bajar los precios de las tarifas, de la luz, el gas, la gasolina. Pero los mexicanos no son tontos. La opinión de la mayoría en las encuestas indica que estas mentiras no son creíbles. Por ahora ganaron una batalla, pero no convencieron ni nos vencieron. La patria está herida, pero no está perdida. Nos dieron en el pleno corazón, pero el corazón de la sociedad nunca se da por vencido. La reforma hacendaria no tocó los privilegios de las grandes empresas, castigó a los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas con un sistema tributario injusto. Es simuladora porque plantea derechos de manera insuficiente a costa de otros derechos de los trabajadores, como el derecho a la vivienda. Es mentirosa porque no desaparece el régimen de consolidación fiscal, solo le cambia de nombre. Es inequitativa porque beneficia más a los poderosos consorcios extranjeros en materia de minería, de telecomunicaciones y a los bancos. Es regresiva porque generaliza el IVA a 16% en las zonas fronterizas y homologa al 30% al sector primario. La reforma financiera fue hecha para los bancos en su mayoría extranjeros, que en poco han beneficiado al país. Como todos sabemos, cobran altos intereses y comisiones. Además, otorgan escasos créditos. Por si fuera poco, con esta reforma se facilitan los rescates bancarios, con un modelo que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. La reforma financiera del gobierno tiene una visión financista, estrecha y de beneficio para las élites económicas. Olvida el grado de inclusión de la sociedad en los servicios financieros. Aborda sin atacar la concentración del mercado en los negocios financieros, que solo presta a los grandes corporativos sin que el crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas. La reforma en materia de telecomunicaciones fue un triunfo para los monopolios de la información. El sistema de medios públicos apunta a convertirse en una gran oficina de prensa del gobierno. Gracias a una activa participación social, logramos que se incorporaran temas como los derechos de las audiencias, el libre acceso a Internet y la promoción de medios comunitarios e indígenas. Nuestro mandato constitucional, claramente expresado en la reforma del año pasado, era elaborar una ley convergente de ambos sectores, no una ley que protegiera a unos monopolios para combatir a otros. Nuestro mandato ciudadano, desde las protestas de los jóvenes de 2012, era democratizar los medios de comunicación y defender los derechos de información, de libertad de expresión, derechos de las audiencias y de los usuarios. Nuestro compromiso como legisladoras, legisladores, es construir una república democrática, no una telecracia autoritaria.
La reforma educativa no es en los hechos un cambio para mejorar la educación. No se han reformulado planes ni programas, y los exámenes que se presumen como novedad ya se hacían en el pasado reciente. Tampoco hay una iniciativa en marcha para transformar a fondo la infraestructura escolar. Una verdadera reforma de la educación debe estar centrada en los contenidos, en el fortalecimiento de la escuela pública y fundada en los preceptos constitucionales de laicidad, gratuidad y calidad. La reforma educativa no es en los hechos un cambio para mejorar la educación, sino una operación para restaurar el poder presidencial y someter a una mafia sindical que se mantiene intocada. No se han reformulado los planes ni programas de estudio. La reforma laboral, supuestamente destinada a elevar la competitividad, en realidad se dirigió a eliminar muchas de las conquistas históricas de quienes día a día nos esforzamos por salir adelante. Los trabajadores se les deja en total indefensión frente a los patrones. La reforma laboral que se presenta plantea la desregulación total de todas las formas de contratación. Se abre una gran gama de posibilidades para que los patrones bajen sus costos. Reduce el costo de la mano de obra, suprime la estabilidad en el empleo, facilita los despidos, abarata los despidos injustificados, favorece los contratos de control patronal, se precariza el empleo, se anulan las prestaciones laborales. En materia de transparencia, se logró el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas para hacer cumplir el derecho a la información acerca de los recursos públicos que se ejercen en todos los órdenes de gobierno, vía figuras opacas como fideicomisos y fondos públicos. Se logró conformar un nuevo órgano en materia de transparencia que mantenga su autonomía para exigir el acceso a la información como el primer paso de la rendición de cuentas. Asimismo, la Auditoría Superior podrá ahora fiscalizar todos los recursos federales, incluyendo las participaciones destinadas a estados y municipios, así como los recursos destinados a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. Este es un gran paso adelante, sin duda, que coincide y va de la mano con la Ley General de Transparencia. En la reforma político-electoral, el PRD logró impulsar avances en las candidaturas independientes y en la paridad de género, por lo que la mitad de candidatos deberán ser mujeres. Se avanzó mucho en los condicionamientos que pidió el PRD. En primerísimo lugar, las cartas ciudadanas, la iniciativa popular, la consulta popular y las candidaturas independientes. La reforma anticorrupción, que no era una prioridad para el gobierno federal, tuvo que hacerse debido a la indignación ciudadana frente a los recurrentes escándalos de altos funcionarios, comenzando por el mismo presidente de la República. Aunque significó el rescate de la Secretaría de la Función Pública, también introduce algunos mecanismos que pueden fortalecer la mayor fiscalización de los recursos. Sin embargo, no tocó el fuero de los servidores públicos, que ha sido utilizado como una carta de impunidad. La corrupción no es un problema cultural ni de orden social, como opinó Peña Nieto en su entrevista colectiva el 20 de agosto de 2014 en el Fondo de Cultura Económica. La corrupción es un problema del sistema y no reclama medidas cosméticas, ni parches o códigos de ética, sino vigilancia, castigos ejemplares e investigación eficaz para acabar con la impunidad. Este Sistema Nacional Anticorrupción se quedó muy chiquito, no va a fondo, no da un salto histórico que requiere un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Se avanza 5 centímetros de los 50 kilómetros que había que recorrer en esta carrera de combate a la corrupción. En estos 3 años, la senadora Dolores Padierna ha presentado 115 iniciativas, 223 puntos de acuerdo y fijó posición en el Pleno 236 veces en los temas más importantes de la agenda nacional. Estos resultados la ubican como una de las legisladoras más productivas según la evaluación independiente que hicieron académicos de la Universidad de Harvard.
Entre las reformas propuestas, destacan las que buscan lograr el acceso universal a la educación superior, modificar el esquema de determinación del salario mínimo, bajar el salario del presidente de la República y altos servidores públicos del gobierno federal. Se planteó una nueva ley minera que contempla mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sanciones más severas en materia de reparación de daños ocasionados por contaminación ambiental, ampliar el derecho a la seguridad social para que el Estado siga brindando cobertura en salud a una persona que haya perdido su trabajo. El Estado debe asumir su responsabilidad social y garantizar los derechos de las y los mexicanos consagrados en nuestra Constitución. Como senadora de la República, fijó posturas sobre hechos que enlutaron e indignaron al país, para señalar abusos, omisiones y exigir justicia. Las matanzas de Iguala nos llenan de indignación, al igual que otros actos que han quedado impunes y que siguen siendo una vergüenza para todo el país. La matanza de los migrantes de San Fernando en Tamaulipas, los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, la brutal represión en Chilnahuapan, Puebla, la ejecución de 22 jóvenes a manos del ejército en Tlatlaya, Estado de México, solo por citar algunos de ellos. Estos casos, como los hechos de Iguala, están marcados por la omisión oficial, por investigaciones torcidas, por la negligencia o el afán de encubrir a los responsables. La impunidad es la materia prima que permite que las atrocidades se repitan. La honestidad y la transparencia deben ser verdades y compromisos de cualquier gobierno democrático, sin importar su identidad ideológica. Ser honestos y transparentes en el ejercicio del servicio público no es una virtud, es una obligación y una convicción. Por ello, Dolores Padierna denunció claros conflictos de interés y actos de corrupción de servidores públicos del gobierno actual y de administraciones panistas. El presidente debe aclarar muchas cosas. En primer lugar, los bienes patrimoniales que él y su familia tienen como la ley lo establece. En segundo lugar, sus relaciones con la constructora Tella involucrada en los casos de Tren Rápido y la Casa Blanca. Por eso demandamos la inmediata comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación para que explique ante esta representación popular los actos u omisiones de la Secretaría a su cargo que permitieron la fuga de este capo del narcotráfico, para que explique las medidas implementadas para la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, para que explique las medidas adoptadas para el combate a la corrupción en los más altos niveles del gobierno federal. Los ministros decidieron rechazar, en el caso de nuestra consulta en materia de reforma energética, rechazar la solicitud de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos para llevar a cabo esta consulta, a pesar de que se cumplió con los requisitos establecidos en la ley y que fueron validadas las firmas por el Instituto Nacional Electoral. El tema central, el corazón de la consulta, era un asunto de soberanía energética, un asunto de patria, un asunto de nación, de proyecto nacional, no de pesos y centavos como lo vio la Suprema Corte. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en septiembre de 2014 reveló que 7 de cada 10 personas piensa que se han beneficiado poco o nada con las reformas del gobierno de Peña Nieto. La mayoría de las y los mexicanos no se equivocan, no creen en las reformas porque fueron excluidos de ellas. Los gobiernos priistas y panistas nunca han buscado conducir al país por una ruta de progreso y auténtica libertad. Descarrilaron la transición con pactos negociados en lo oscuro, profundizaron la desigualdad e instauraron el reino del crimen, el mercantilismo y la corrupción institucionalizada y cínica. La patria está herida. En los últimos días hemos asistido a uno de los más ominosos momentos de nuestra historia. La derecha bicéfala ha dado un golpe que busca completar la obra iniciada hace 3 décadas,
cuando los neoliberales comenzaron a vender el país y a entregar las riquezas nacionales a los extranjeros y a los poderes fácticos nacionales. Entonces y ahora los grupos de poder se preparan para repartirse la renta petrolera como botín. Los invito a no perder la esperanza, a continuar juntos, en pie de lucha, para revertir este atraco a la nación, a generar un enorme y poderoso movimiento